Los pagos provisionales son un pago a cuenta de tu impuesto anual. Sí, son como abonos chiquitos a tu declaración anual para cuando llegue esta no sientas que tienes que empeñar un riñón. Ahora, en muchos de los casos los pagos provisionales son obligatorios. Por ejemplo, en los dos principales regímenes fiscales. Y sí, te estoy hablando del régimen general de ley y del régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional. Aunque cada régimen fiscal tiene su artículo distinto, y con artículo me refiero a los artículos que existen dentro de la ley del impuesto sobre la renta, donde señalan cuáles son los pagos provisionales. El artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta señala: los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes posterior aquel a que corresponda el pago, de tal modo que cada mes tienes la obligación de presentar una declaración y, por supuesto, en caso de haber, pagar el impuesto. Y esto aplicará a grandes rasgos tanto para personas físicas tanto como para personas morales. Y ojo, digo a grandes rasgos porque en otros artículos, en distintos regímenes fiscales, lo describen de otra manera, no lo describen como te lo acabo de decir que lo dice el artículo 14. Aquí vamos a separar el régimen general de ley para personas morales, el régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional y el régimen simplificado de confianza para personas morales, ya que estos regímenes que te menciono son acumulativos. ¿Cómo que acumulativos? Sí, cada vez que debamos calcular el impuesto. Por ejemplo, el mes de julio debemos considerar los meses anteriores a este, y exceptuando el régimen general de ley para personas morales, también debemos considerar las deducciones, ya que los pagos provisionales de estos regímenes se gestan, nacen a partir de una acumulación de ingresos y deducciones autorizadas. Es decir, para calcular el impuesto del mes de mayo, debes de considerar en tus ingresos enero, febrero, marzo, abril y por supuesto mayo. Del mismo modo, y en términos de deducciones, debes acumular o sumar los gastos o deducciones autorizadas de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y bueno, ¿esto por qué? Simple y sencillamente porque la ley así nos los marca. Y ojo, pon mucha atención a esto, que muchas veces para llegar a una conclusión de una asesoría o demás, necesitamos hacer una revoltura tanto de artículos y muchas veces como de leyes. Entonces, la fracción 2 del mismo artículo 14 dice: la utilidad para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de utilidad por el total de los ingresos percibidos desde el primer mes del ejercicio hasta el último mes del cual estemos presentando la declaración. Y la misma fracción 3 del mismo artículo señala: los pagos provisionales serán aquellos que se determinen multiplicando la tasa que señala el artículo 9 de la ley del ISR, obviamente sobre la utilidad que se determine. Igual señala que si hay un impuesto a pagar, este se podrá acreditar contra el mismo impuesto en meses posteriores. Bueno, pero ¿qué quiere decir esto? Bien, ¿recuerdas que para calcular el impuesto sobre la renta del mes de mayo debes de considerar ingresos desde enero hasta mayo? Y de igual manera debes de considerar tus deducciones autorizadas desde enero hasta mayo. Bueno, pues del mismo modo, no es lo mismo pagar impuestos en enero que pagar impuestos en mayo o junio o julio, el mes que quieras dentro del ejercicio, porque en mayo no solo vas a considerar las operaciones financieras del mes de mayo, sino que vas a calcular tu impuesto contemplando enero, febrero, marzo, abril y mayo, por lo cual si tuviste un impuesto a pagar del mes de enero, en febrero puedes disminuirlo del impuesto que te salga a pagar. Y si aún así te sale una diferencia pequeña a pagar en el mes de febrero gracias a la disminución del mes de enero, esta diferencia del mes de febrero la puedes sumar a la del mes de enero y disminuirla en el mes de marzo. Si te sale a pagar en marzo, sumas todo y disminuyes esa cantidad en el mes de abril. Si te sale a pagar en el mes de abril, sumas todo con lo demás del año y lo puedes disminuir en mayo. ¿Sí me explico? En conclusión, podemos decir que los pagos provisionales son abonos chiquitos que tenemos que llevar a nuestra declaración anual. Y esto sin importar tu régimen, porque si bien no hablamos del régimen simplificado de confianza de personas físicas, ni del de plataformas digitales, ya que el pago provisional que hagas en estos dos regímenes
no funciona de la misma manera en la cual te la acabo de explicar. Sin embargo, en tu declaración anual tendrás que reunir todos estos pagos que hiciste a lo largo del año para disminuirlos de tu declaración anual o del cálculo que hayas determinado en tu declaración anual. Y comenta si quieres que te hagamos un video explicándote cada régimen a detalle, el cómo tributan, y cuáles son las ventajas, qué puedes deducir, qué no puedes deducir, en fin, los generales de cada régimen. Ahora, antes de que me digas, nunca me dijiste el fundamento legal para los pagos provisionales de personas físicas. Bueno, pues es el artículo 106 de la ley del impuesto sobre la renta, y esto solamente es para actividades empresariales y profesionales.